Canseco, presidente del Consejo por la Paz. ¿Cómo está, don Francisco? Bienvenido a Radio Exitosa. Muy buenos días, muy agradecido por esta cordial invitación. Bien, bueno, ya usted conoce seguramente el tenor de esta disposición que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acogió la acusación planteada por la defensa de Espinosa, quien fue condenada a 25 años de prisión por haber pertenecido al MRTA. Pero al parecer ha pesado otros hechos, que es la tortura y la violación que se han dado de una manera bárbara, ¿no? Eso es lo que, al menos es lo que hemos leído, hemos entendido eso. ¿Qué nos dice usted? Mire, si me permite, yo quisiera hacer un breve recuento del comportamiento de los actores en este caso, que está vinculado ciertamente a casos anteriores en los cuales han participado los mismos actores y que refleja una política bastante clara por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando en primer lugar de la ONG que ha participado como defensora de Gladys Espinosa González. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en camino de la Policía Nacional, que fue la que en 1992-93 capturó a Gladys Espinosa y a su pareja como terroristas del MRTA, conduciendo a que la Corte Suprema de Justicia les aplicara, a ella le aplicó primero la Corte Superior una sentencia de 15 años, que luego fue elevada a 25 años. En el camino, ¿qué es lo que ocurre? Gladys Espinosa recibe la sentencia de 25 años y se presenta, bueno, representada, entiendo, por su hermano y por APRODE, que es una ONG cuyos antecedentes también voy a exponer en este momento, se presentan ante la Corte Interamericana denunciando violación de derechos fundamentales por haber sido violada, maltratada y torturada por la policía. Número 1. APRODE, como ONG, tiene una larga carrera defendiendo terroristas. APRODE es la misma ONG que envió una carta al Parlamento Europeo para que se eliminara de la lista de organizaciones terroristas nada menos que al MRTA. APRODE, además, recibe honorarios, porque de los $105.000 que va a recibir Gladys Espinosa, si es que el Estado se lo paga, y sobre eso también, como ustedes previamente, hay alrededor de 50.000, tengo entendido, que va a recibir APRODE como honorario por haberla defendido. O sea, no trabaja gratis. No hablemos acá... Es un servicio profesional, seguramente. Es un servicio profesional como cualquier abogado, ¿no es cierto? No es un servicio altruista ni ad honorem. Cosa que quiero repetir y recalcar, nosotros en el Consejo por la Paz, cuando hemos tenido que intervenir en estos casos, siempre hemos actuado ad honorem y nunca, en los 20 años que tenemos de vigencia, hemos recibido un centavo de nada. Entonces, volviendo al tema de APRODE, defiende a esta señora Gladys Espinosa González y logra una sentencia favorable por parte de la Corte Interamericana. Pero previamente hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha llamado histriónica y manipuladora a Gladys Espinosa González, que ha tenido el mismo expediente que luego recibió la Corte Interamericana, ha pasado por las manos de la Corte Suprema de Justicia del Perú, y los magistrados que intervinieron en ese fallo, ninguno de ellos ha sido cuestionado. Yo no conozco acusaciones formuladas contra ellos por falta de debido proceso, por cosas por el estilo, y tampoco porque sean corruptos, ni mucho menos. Ellos han fallado de acuerdo a su conciencia y en conformidad con los mismos papeles que tuvo en sus manos la Corte Interamericana. Pero aquí hay una diferencia. Esa Corte Interamericana es la misma que en el caso de la senderista Mónica Celia ha ordenado que se le pague el gobierno peruano, le pague 250.000 soles de indemnización como víctima de violaciones en la esfera física, moral y psicológica. Es la misma que emitió el ídrito fallo en el caso del penal Castro, que sabemos todos que fue una asonada. Yo estuve en la puerta de Castro durante los sucesos y fui perseguido por una masa de familiares en la cual había una gran presencia senderista. Mi guardaespaldas es el que habla que concurrimos a la Corte Penal en compañía de mi asesor en ese época, el señor Juan Melit, que luego fue congresista. Fuimos agredidos, salieron 2 mujeres con cuchillos
para atacarnos y tuvimos que retirarnos, me destrozaron la luna del auto y luego, ¿no es cierto?, me fui a la revista Caretas, donde le consulté a Enrique Sileri, porque yo me acordaba de las caras de las mujeres. Eran dos senderistas que acababan de ser liberadas, una jefe de Socorro Popular de Lima y la otra del Comando de Aniquilamiento del Lima Sendero Luminoso. Esos eran los tiempos que estábamos viviendo. Y lo que hubo ahí fue una batalla campal, porque como usted bien sabe, el penal de Castro Castro era campo libre de Sendero Luminoso. Era un cuartel. Era un cuartel de Sendero Luminoso. Un cuartel detenido. Así es. Entonces, en ese fallo, si me permite usted, para concluir esta parte, ¿qué es lo que se refleja? La Corte Interamericana desconoce absolutamente todas las pruebas presentadas por fiscales, policías, etc. Sostiene que los senderistas jamás tuvieron armamento en sus manos, lo cual es mentira. Dice una serie de falsedades y por último, hay un juez brasileño que eleva hasta escribe un poema hablando del heroísmo de las mujeres senderistas. Y luego el fallo establece que el Perú tiene que indemnizar en forma millonaria, cosa que ha venido haciendo, a delincuentes terroristas como Juan Morote, el número 2 de Sendero Luminoso, que el Perú tiene que, a través de medios de difusión nacional, hacer saber este fallo para que se conozca la injusticia que metió con ellos, y finalmente hacer un monumento en homenaje a las víctimas, que son los senderistas que han matado a miles de personas, destruido propiedades y paralizado el desarrollo del país. En esa ocasión, el Consejo por la Paz hizo una marcha al Congreso exigiendo que el Perú desconozca el fallo. ¿Eso fue en qué año? Estamos hablando, el fallo ha salido, me parece que al comienzo del gobierno de Alan García. Hicimos una marcha... Segundo gobierno. El segundo gobierno. El primero lo que hay es el famoso caso de los penales de Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho, ¿no?, que protagonizó García, que es otro tema. Pero aquí estamos hablando del caso de Castro Castro. Bueno, en ese fallo, ¿no es cierto?, con respecto a ese fallo, nosotros planteamos que el gobierno peruano desconociera el fallo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto hay que decirlo con todas sus letras, no tiene capacidad coercitiva. Todo lo que puede hacer es denunciar ante la Asamblea de la OEA, como ya lo ha hecho contra el gobierno de Argentina y contra el gobierno de Chile en otras oportunidades, y aquí no pasó absolutamente nada, porque la OEA no puede hacer nada, tan no puede hacer nada que usted bien lo sabe, cuando se ha tratado, por ejemplo, de aplicarle sanciones al gobierno de Maduro, que ya es una dictadura, no hablemos de gobierno autoritario, ha sido imposible hacerlo, porque Maduro controla la asamblea con el petróleo, que le inyecta en forma casi gratuita a una veintena de países del Caribe. Entonces, esa es la situación. Yo creo que el Perú tiene que poner coto a esta situación. Yo creo que el Perú, sin retirarse del sistema interamericano, sin desconocer el Pacto de San José, sí puede, para defender la dignidad de todos los peruanos, decir, señores, este tipo de fallos a favor de terroristas no lo vamos a aceptar nunca más, y presentarse en la OEA en forma valiente y con coraje a defender nuestra dignidad y a decirlo con todas sus letras para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Bien, lógico, pero el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, puede tener todas esas características que usted dice, pero el pronunciamiento es de fondo por el hecho concreto de haberse producido una tortura, ¿no? Es decir, los presos en el Perú, vamos a hablar del personaje más sanguinario, vamos a ponernos en ese caso, también en todo caso está sujeto a una tortura, está sujeto a una investigación mucho más o una agresión y a costa de su vida, etcétera. ¿Podemos permitir eso? De ninguna manera, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, pero aquí lo que ocurre es lo siguiente: tenemos de por medio, y usted, lo que está ocurriendo también es una depreciación del Poder Judicial peruano y en especial de la Corte Suprema del Perú. Aquí hay un fallo de la Corte Suprema sobre este caso, un fallo que ha sido sustentado en los mismos papeles, los mismos documentos. Pero el fallo considera que la denuncia de la señora, en este caso Gladys Espinosa González, es histriónica, ¿no? O sea, no se le consideró esa parte, o sea, está bien, se ha probado todo su delito de terrorismo, se ha sido probado, como usted lo ha recordado, pero el problema de fondo es la tortura. O sea, hasta qué punto los presos peruanos, sea de cualquier índole, pueden estar sujetos a tortura. O sea, eso no justifica nada. No, pero tampoco se justifica. Lo que trato de explicarle, haciendo valer mi opinión y respetuoso de la suya, por supuesto, sí, es lo siguiente, ¿no? Hay un largo currículum de la Corte Interamericana donde contradice al Poder Judicial peruano y a la Corte Suprema,
recibiendo solamente pruebas parcializadas de un lado y no las pruebas del cargo del otro lado. Ese fue el caso del penal de Castro Castro, que es una cosa ominosa para el Perú, en donde además, quiero decirle, el procurador prácticamente se allanó, y en donde en la primera parte del juicio participó García Sayán, que sigue siendo miembro de la Corte, creo que presidente en este momento, y luego se retiró, que dejó el camino abierto para que Mónica Cella, que luego ha denunciado lo mismo, que ella también la ha violado, ¿no es cierto?, y ha logrado que la misma Corte le dé un resarcimiento pecuniario por esta violación. Yo creo que sería interesante, por supuesto, hacer una revisión del caso, pero yo me atengo a lo que la Corte Suprema del Perú dice, porque yo estoy viendo, como todos los peruanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una proclividad para defender a los terroristas y creerles todo lo que dicen, y tiene una proclividad para no creer a la Corte Suprema del Perú, para no creer a los fiscales peruanos, para no creer a la policía del Perú. Yo no creo que sean impolutos, intangibles y que no cometan errores. Ayer lo escuché a un general... pero sí creo que la Corte Interamericana está cegada. Bueno, puede ser, pero la justicia peruana en su momento de juzgar a los terroristas también estaba cegada. Recuerde usted, había una presión del gobierno y encima la opinión pública que estaba contra el terrorismo, o sea, ser terrorista hay que matarlo dentro de la cárcel y se acabó y no pasa nada. O sea, eso no puede darse en un Estado que se precia de civilizado. Lo que tampoco puede darse, claro, es que se atente contra la dignidad del Perú en la forma en que lo viene haciendo sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de fallos como el de Castro Castro, que son írritos. Entonces, si reconocemos algo de que existe parcialidad en algunos jueces, porque a veces las sentencias existe parcialidad, eso le permite la Corte Interamericana. Pues también, pero acá también, don Francisco, acá también. El caso de Gerson Falla. ¿Usted se acuerda, por ejemplo? Mire, yo escuchaba a jueces decirme, mire doctor, en la época en que no había jueces sin rostros, que tampoco lo valido, por supuesto, pero ¿por qué se dio las garantías a los jueces con rostro que ponían el pecho y la cara, algunos de los cuales fueron asesinados y que recibían amenazas de defenderlos todos los días? Yo he llegado a mi casa, y a usted le habrá pasado también en esa época, y me recibían y me decía en la casa, uno de mis hijos, oye papá, han llamado a decir que mañana te van a matar. Y todos los días los que poníamos el pecho por el Perú en esa época, los las hemos jugado. Yo he visitado el BRAE, yo he ido a las zonas de emergencia, yo me he encontrado, no estoy negando eso. No, pero lo que le digo es, frente a situaciones como esa, el Perú tenía que reaccionar, y por supuesto que se pueden haber cometido errores, pero no lo que yo he escuchado, por ejemplo, ayer a la señora Gloria Cano de Afrode decir que seguramente la Corte Suprema le aumentó la pena de 15 a 25 años a Gladys Espinosa por haber tenido el atrevimiento de denunciar que le habían violado. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de objetividad hay en una situación de esa naturaleza de una supuesta defensora de derechos humanos que defiende a Gladys Espinosa por $50.000? ¿Hasta dónde estamos llegando en la subjetividad del Perú y en la defensa de los terroristas? ¿Hasta dónde estamos despreciando nuestro Poder Judicial y nuestra Corte Suprema? Y han habido ¿Hasta también, dónde estamos humillando la dignidad de todos los peruanos defendiendo a los terroristas? Don Francisco, ha habido también una serie de documentos de la misma Policía Nacional, médico legista, que señalaban que efectivamente la habían violado. O sea, no son los documentos inventados. Sí, pero yo quiero decir una cosa, a mí me consta, y eso se lo quiero decir, que hay, y yo lo he consultado esto con juristas, fiscales y expertos en la materia, me consta que hay mucho uso y abuso de este tipo de argumentos, especialmente por parte de los terroristas. Normalmente la práctica que hay en los penales es que violan a los violadores, a los hombres que han violado. No hay antecedentes fuera de los terroristas de violaciones de mujeres, no las hay. Don Francisco, yo quisiera que usted nos pongamos en un mismo nivel, ¿ya? Yo sé que usted tiene un hombre de mucha experiencia y yo también he conocido y he revisado muchos casos. Vayamos a Cuba, ahí está el Guantánamo, ¿sí? ¿Ya? En Guantánamo también Estados Unidos, el ejército llevaba a sus prisioneros, muy bien, perfecto, que los tengan ahí, pero también los torturaban y luego han salido pues todas las pruebas y eso es una praxis internacional, la tortura o no. La tortura existe desde hace miles de años, o sea, eso no es nuevo. Ahora último, en el caso de Gerson Falla, también le echaron la culpa de que este señor era drogadicto. O sea, estamos en una situación de que cuando la policía quiere defenderse, ¿no?, entonces inmediatamente te empapela. ¿Y eso qué? ¿Eso justifica la tortura? Mire,
poniéndonos en el mismo nivel. Así es, por favor. Así es. Por favor. Yo no justifico la tortura. Yo lo que no justifico es una política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos defendiendo a los terroristas frente al Estado peruano en todos los casos. Hoy día tenemos a 63 terroristas encabezados por Marisa Garrido Leca, que en enero han presentado un recurso a la Comisión Interamericana que ha sido acogido, señalando que sus derechos fundamentales han sido violados. Este es el único país del mundo donde se indemniza a los terroristas. ¿Sabe usted con dinero de quién? Con su dinero, que paga impuestos, con mi dinero, con el dinero de todos los peruanos. Nosotros le estamos pagando a los terroristas que destruyeron a nuestro país. Claro. Bueno, entonces, usted tiene toda la razón. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Y hay otra cosa. ¿Cuánto tiene que pagar Gladys Espinosa de indemnización por el daño que hizo a Perú? 35.000 soles. ¿Y cuánto va a recibir si es que el Estado peruano le paga? Va a recibir 105.000 dólares. Bueno, Aprode recibe la mitad y ella se lleva la otra mitad. A mí me parece un poco injusto. Yo creo que Aprode debería renunciar al honorario y cedérselo íntegramente a esta pobre mujer, porque realmente va a pasar 25 años en prisión, de repente se equivocó como terrorista y de repente se reivindica y se integra a nuestra sociedad. Ojalá, yo creo que los emergentistas tienen más posibilidades de reintegrarse a la sociedad peruana por la experiencia que tengo tratando con ellos y tratando también con senderos. En cambio, un senderista con el cerebro lavado, sabemos que va a salir a hacer lo mismo que hizo hace 25 años. Bien, son las 9:55, parece que hay preguntas de nuestros oyentes, sí señor, lo escuchamos. Eso es Radio Exitosa. Y se han venido cumpliendo. Todos estos de Castro han estado recibiendo los decenas de miles de dólares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, el señor que ha hablado de guerra interna, obviamente es un lenguaje que yo conozco muy bien. Yo niego la guerra interna. Hay un conflicto armado, que es otra cosa. La guerra interna es, como ha pretendido la Comisión de la Verdad, poner en el mismo nivel a las fuerzas del orden con los terroristas y senderos luminosos. Guerra interna significa que él dice que los militares tienen sus abogados, porque siempre el señor no tiene sus abogados, se los pagan ellos mismos con su peculio. El Estado no se los paga. Y en tercer lugar, las ONGs, ya sabemos, trabajan a sueldo de los terroristas. Finalmente, yo quisiera decirle algo que me parece muy importante. Acá de lo que se trata es de una reconciliación de todos los peruanos a la cual nunca vamos a poder llegar mientras sigan saliendo fallos de esta naturaleza. Porque yo estoy seguro que el 90% del país está en contra de esta indemnización. No en contra de que si hubo una violación en su momento está debidamente demostrada y sancionada, pero sí que se indemnice de una manera a una persona que tanto daño le ha hecho al país. Nosotros planteamos en la marcha que hicimos al Congreso para protestar por el fallo de la Corte en el caso de Castro que el Perú no reconozca el fallo, que vaya, lo vea y diga, señores, no lo vamos a reconocer porque es indigno para el país que le hagamos un monumento a los terroristas, que cumplamos este fallo írbito por cadena nacional y que además nos indemnicemos. Nosotros seguimos planteando lo mismo. ¿Por qué? Porque la Corte lo más que puede hacer es irse a la Asamblea de la OEA a denunciar que Perú no cumplió y más no va a pasar con la Asamblea de la OEA, en la cual, como usted sabe perfectamente bien, como diría mi amigo querido Humberto Martínez Morosini, no pasa nada. Así es, no pasa nada. Bien, y no pasa nada pues con la justicia, eso es lo que entendemos, ¿no? Porque mientras tengamos una administración de justicia irregular, porque en algunos casos es subjetivo, alguien que roba, por ejemplo, un celular, 12 años de cárcel. En otros casos lo liberan, en otros casos le ponen 2 años, 3 años. O sea, es irregular esto. Y alguien que comete un acto, vamos a decir, de un delito penal, una violación, por ejemplo, alguien que viola, muy bien, de repente sale o le mandan a cadena perpetua o le mandan también 10 años de cárcel. O sea, la situación no es igual, ¿no? Cada caso es cierto, es diferente. Pero el problema, mire usted, yo concuerdo con usted, no vamos a justificar de ninguna manera una violación, pero hay una línea de carrera en la Corte Interamericana que atenta contra el Perú. ¿Qué hacer? ¿Cambiamos aquí a los jueces o qué? ¿O nos salimos de la OEA? No, yo no digo, lo que tenemos que hacer es reaccionar frente a la Corte, yendo a la Asamblea de la OEA, denunciando lo que pasa con la Corte, no vamos a respetar este fallo, ¿no? Por estas razones muy claras. Perfecto. Y mantener en alto la dignidad del Perú. Es lo que yo estoy pidiendo. Don Francisco de Canseco nos ganó la hora. Muchas gracias por estar acá. Yo creo que hemos intercambiado ideas y yo creo que los oyentes han sacado el mejor provecho. Muchas gracias y hasta otro momento. Volvemos con Milagros Huamanga, presidente.